Colosenses capítulo 3, verso 9, dice la palabra del Señor: no mintáis los unos a los otros, porque os habéis despojado del viejo hombre con sus hechos. Lean el 10. Leamos juntos el verso 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Hemos leído en la palabra del Señor, allí en Colosenses capítulo 3, donde dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas sobre las cuales, dice la Escritura, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Verso 7 da a entender que pues eso fuimos, ya no somos. Ahora estamos en una nueva vida en el Señor, en las cuales también anduvimos en otro tiempo cuando vivíamos en esas cosas y practicábamos. Pero ahora, ¿cierto? Habiendo ya dejado eso, pues dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. La ira, porque puede que ya nosotros no consumimos alcohol, ya puede que ya nosotros no estemos enredados en situaciones que envuelven el pecado en cuanto a la práctica física carnal, sino que pues estamos en el Señor, pero todavía nos da rabia, todavía nos enojamos. Por eso la palabra del Señor dice que hay que dejar la ira, hay que dejar el enojo, la malicia, blasfemia, palabras deshonestas. Una palabra deshonesta es la mentira. Por eso dice: no mintáis los unos a los otros. ¿Por qué? Porque estas cosas no deben hacer parte de la nueva vida en el Señor Jesucristo, sino que hacen parte de esa vieja naturaleza, habiéndoos despojado del viejo hombre que está pues viciado con sus hechos. Verso 10, esta es la exhortación que hace el apóstol: más bien vistámonos, ¿cierto? Más bien vamos a vestirnos de un nuevo hombre, de una nueva creación. El modelo de esa nueva creación es el Señor. Dice la Escritura, ¿por qué? Porque ahí ya no hay diferencias de raza, no hay diferencias de posición social. En el Señor Jesucristo no debe de ser así, sino que Cristo es el todo. Entonces, la supremacía del Señor Jesucristo. Cuando hablamos del Cristo, nos referimos al Señor Jesús. En Mateo capítulo 16, Jesús les hace la gran pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos dieron las respuestas que están allí en ese capítulo 16, que habían oído que las personas pensaban que era el Señor Jesús. Pero luego en el verso 15 Él les pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, ¿cierto? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando hablamos del Cristo, estamos hablando de el Señor Jesús. Cristo es el equivalente griego de la palabra Mesías. En hebreo, esa palabra para Mesías se tradujo al griego como Cristo. Ambas palabras, tanto en el hebreo como en el griego, significan el ungido. En Mateo capítulo 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Mateo capítulo 2 y verso 2. Su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle, porque a este rey hay que adorarle. Por eso estábamos cantando: todo es de mi Cristo, por él y para él. Oyendo esto, el rey se turbó y Jerusalén con él. Convocó a los principales sacerdotes, los escribas del pueblo. Verso 4 dice: y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos respondieron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Cristo realmente no es un nombre, sino un título. Mateo capítulo 27 y verso 16, cuando le traen los judíos la petición a Poncio Pilato para que soltara un preso
Dice la escritura en Mateo 27:16 que había un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Entonces noten que Cristo no es un nombre, su nombre es Jesús. Hace una semana atrás estábamos diciendo Jesús es el Señor. Todo aquel que cree, primera de Juan capítulo 5 y verso 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Sin embargo, en las epístolas encontramos muy común el uso de Cristo, y se usa de manera frecuente como otro nombre para el Señor Jesucristo, porque Jesús es el nombre sobre todo nombre. Cristo significa su oficio, su misión, lo que Él vino a hacer en esta tierra y a cumplir su misión como el Mesías, que habría de redimirnos de nuestros pecados. Romanos capítulo 5 y verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo, pero quien murió fue Jesús. Pero obviamente que se refiere, cuando hablamos de Cristo, pues nos estamos refiriendo al Señor Jesús. Segunda de Corintios capítulo 5 y verso 17 dice: de tal modo que si alguno está en Cristo, ¿cierto? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Primera de Corintios capítulo 1 y verso 22 dice: los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Pues realmente quien fue crucificado fue el Señor Jesús. Pero el Cristo se refiere entonces a el Mesías, al ungido de Dios. Nosotros entonces predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos tropiezan, no pueden entender, y los gentiles consideraban una locura que el Cristo pudiera morir en una cruz. Mas para los llamados judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuarto, en muchas cosas Jesús y Cristo son simplemente dos nombres usados de forma intercambiable, pero se refieren siempre a la misma persona, y no hay ninguna intención de hacer una distinción en cuanto a su significado ni a su misión. Hechos capítulo 2 y verso 36, Pedro está predicando este sermón delante de toda esta multitud, y Pedro les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice: el cual, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por eso fue que Pedro dice que Dios le hizo Señor y Cristo, porque él, para ejecutar la redención, se despojó de su señorío y se hizo siervo, y para volver a ser el Señor tenía que ser exaltado por el poder del Dios Todopoderoso. Por eso dice la Escritura que pues Dios le resucitó de los muertos, pero Jesús había dicho: destruid este templo y en 3 días lo edificaré, porque yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Por eso Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o Dios manifestado en carne. ¿Por qué tenía que ser exaltado Jesús? Porque Él descendió. Dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos capítulo 47, en el verso 1 dice: pueblos todos, batid las manos, aclamar a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo
es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Verso 5 del Salmo 47. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Ahora, si Él es el Altísimo, ¿para dónde más podía subir? ¿Cierto? A veces no pensamos, si Él es el Altísimo, ¿para dónde más iba a subir? La Biblia habla de que Él subió porque el Altísimo descendió. ¿Y cómo descendió? En su manifestación en carne. ¿Para qué? Para que pudiera morir por nosotros en la cruz del Calvario, para que con su sangre nosotros fuéramos limpiados de nuestras maldades y de nuestros pecados. Por eso es que dice la palabra del Señor: por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Cierto, haced morir todo lo que es terrenal: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, todas estas cosas. ¿Por qué? Porque hacen parte de lo que Jesucristo ya hizo en nosotros. Nos limpió, nos perdonó. Entonces, dice la palabra del Señor que el que descendió también tenía que ascender. Dice el Salmo 113 y verso 5. ¿Quién? Una pregunta interesante. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas? O sea, el trono de Dios son las alturas. No es allí arriba, a lo alto, no. Su presencia llena los cielos de los cielos. Dice que Él cuenta las estrellas. Si nosotros vivimos en la Vía Láctea, que es una galaxia y nos parece inmensa, pero hay cientos de galaxias y más grandes que la Vía Láctea. Así que hay cientos y cientos y cientos y millones de estrellas incontables. Él gobierna en toda esa majestad. Esa es la grandeza de nuestro Dios y esa es la grandeza de lo que pasó en la cruz del Calvario. Por eso usted y yo, si estamos en Cristo, nueva criatura somos. O sea, no es lo que un hombre hizo por nosotros, no es lo que un título hace por nosotros, no, es que el Dios que creó esa majestuosidad de universo haya pensado en el ser humano. Por eso es que la Biblia dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Ciertamente es como un gusano, dice la palabra del Señor allí en Job, e Isaías también lo reafirma de esta manera. Entonces, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Este texto habla de que si mirar el cielo y mirar la tierra es una humillación para nuestro Dios, ¿cómo será aquello que dice Pablo en Filipenses 2, que se despojó a sí mismo? Estando en forma de Dios, se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar pues con los príncipes de su pueblo. Entonces volvemos a Filipenses 2:5, dice: haya pues, así tiene que ser la actitud nuestra en la iglesia, en la familia, en el hogar. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, o sea, dejó su grandeza, su señorío, su poder. Los ángeles, como dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 6, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Dice: y se estremecían los quiciales de las puertas. Y él dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios han visto mis ojos al Rey
Jehová de los ejércitos. Y él veía querubines y serafines y arcángeles que le dicen constantemente: santo, santo, santo es el Señor, Dios todopoderoso. De todo eso, hermanos, se despojó. Dice, se despojó y tomó forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. Otra versión dice, estando en la condición de siervo, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dice, por lo cual también Dios le exaltó. Por eso había que exaltarle, porque él se había despojado. Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio ¿qué? Un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El que ascendió fue el que había descendido. Efesios capítulo 4 y verso 8 dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Por eso estábamos cantando hace un rato atrás, Dios subió a su trono. Gloria al Señor. ¿Por qué subió a su trono? Porque Él descendió, se despojó a sí mismo. Por eso dice el Salmo 24, abríos, oh puertas eternas, y entrará el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? El Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Qué grande es la misericordia, el amor y la bondad del Señor Jesucristo, sabiendo que Él se hizo siervo por amor a vosotros. Así que el que subió y fue hecho Señor, fue necesario que esto pasara, porque Él se había despojado, se había hecho un siervo. San Juan capítulo 20, verso 30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero, dice Juan, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Aquí no quiere decir que hay un hijo en el cielo, sino la manifestación de Dios en carne es lo que se conoce como el Hijo de Dios. Y para que creyendo, dice, tengáis vida ¿en qué? En su nombre. ¿Cuál es ese nombre? El nombre que es sobre todo nombre. Por eso los apóstoles no tenían dudas de predicar y decir, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y por eso debemos testificar de Jesús. Por eso debemos orar en el nombre de Jesús. Por eso debemos predicar al Señor Jesucristo. Por eso debemos anunciar sus bondades, sus maravillas y sus misericordias. Hechos capítulo 5 y verso 42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo es de Él y para Él. Gloria al Señor. Porque Él es el Cristo. En Gálatas capítulo 2 y verso 20, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Porque el hombre no es justificado por las obras.
El hombre es justificado por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso ese himno que dice: oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. ¿Cierto? Y dice: en el río del Calvario hay limpieza para mí y hay limpieza para ti. Gracias al Señor Jesucristo, porque ese río todavía está corriendo. Todavía hay limpieza en esta mañana. Todavía Él es el todo y en todos. Todavía Él es el ungido. Él es el Señor. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para un creyente, Jesucristo vive. Hermanos, hoy no hay nada imposible que Dios no pueda hacer. Jesucristo todavía sigue siendo el Señor, todavía sigue siendo sobre todo, por todo y en todos. Todavía tiene autoridad, todavía hay victoria en esta mañana, todavía hay sanidad, todavía el Señor abre puertas, todavía nos levanta, todavía nos inspira, todavía nos mueve, todavía nos guía. Hermanos, todavía Él habla. Hermanos, todavía el Señor habla a nuestras vidas. Qué bueno entender esta verdad de la palabra del Señor que hemos leído aquí. Cristo es el todo y en todos. Noten que a lo largo del Antiguo Testamento Dios reveló progresivamente su nombre a través de las diferentes necesidades de su pueblo. Por ejemplo, cuando Abraham necesitó un cordero, Dios se le reveló a él como Jehová Jireh. Génesis capítulo 22 y verso 8. Isaac le pregunta: ¿dónde está el cordero? Porque yo veo que está la leña y yo veo que tienes todo listo para el sacrificio, pero no veo el cordero. Y Abraham le dice a Isaac: Dios se proveerá de un cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Así que se revela como Jehová Jireh. Cuando Israel estaba enfermo, el Señor se reveló a él como Jehová Rafa, o yo seré tu sanador. Éxodo 15:26, porque yo soy Jehová tu sanador. Cuando necesitaron una victoria, Jehová se les reveló como Jehová Nisi, Jehová tu estandarte, Jehová tu victorioso. Éxodo 17:14 dice: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Qué interesante entonces, mis hermanos, entender y descubrir que Cristo es, amén, el todo y en todos. Que cuando estamos hablando de Cristo, estamos hablando de Jesús. Y que cuando hablamos de Jesús, no estamos hablando de otro Dios. Estamos hablando de ese Dios que prometió manifestarse en carne. Estamos hablando de aquel único y soberano Dios. Estamos hablando del Rey de los siglos, del inmortal, del invisible, del único y sabio Dios. Aleluya. Porque no hay dos señores, porque no hay dos salvadores, porque no hay dos dioses, porque hay un solo Dios, hay un solo Señor, hay un solo Salvador, hay un solo Espíritu. Aleluya. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Él es el todo y en todos en esta mañana. Vamos a entonar unos cantos. Voy a invitar al grupo de alabanza. Vamos a estar en pie en esta hora.